Hola, ¿qué tal? Soy Tony Ochoa, portavoz y fundador de Stop Bullying World. Para mí es un honor darles la bienvenida a este espacio dirigido especialmente a padres de familia, amigos que están comprometidos en el bienestar de sus hijos o de sus seres queridos. El regreso a clases sin duda nos da mucha ilusión a nosotros, pero sobre todo a los pequeños. Y también con ello trae algunas situaciones difíciles. Una de ellas, el acoso, mejor conocido como el bullying, que es un fenómeno que no distingue ni edad ni estrato social y que puede tocar severamente a nuestros niños y jóvenes como víctimas, como agresores o simplemente como espectadores. El propósito de este video es brindarles las herramientas sencillas y efectivas para identificar, prevenir y combatir el acoso desde la casa. Actuar frente al acoso es realmente una tarea de todos los días. Queremos que cada uno de ustedes sepa cómo acompañar a los pequeños o a los jóvenes a enfrentar y cómo a poder empoderarlos frente a este fenómeno. Hay que fortalecer su confianza y sobre todo cómo construir un vínculo que sea más efectivo y que puedas tener mayor acercamiento con ellos. Yo les agradezco sinceramente este interés de estar aquí porque eso significa un compromiso genuino en querer construir espacios y entornos más seguros para nuestros jóvenes, pero sobre todo para nuestros niños. Hay que fomentar un mundo libre de violencia y para eso he preparado los siguientes consejos para ustedes que son padres de familia, que son algún familiar, ya sea el abuelito, el tío o el hermano, o simplemente un buen amigo, una buena amiga o un tutor que quiere el bienestar. Primero que nada, hay que reconocer las formas de bullying. No todo lo que sucede es bullying. Eso es bien importante identificar. Conocemos algunos de ellos. Está lo que es el bullying físico, que es cuando el bullying va más allá de una palabra y violenta de una manera física, agrediendo la integridad de un niño o de un joven. Este también pues puede ser el precursor de que puedas enojarte e ir a la escuela a reclamar, pero siempre hay que saber por qué sucedió. A lo mejor fue simplemente un raspón, una situación ajena dentro de algún juego de manos, algún partido de fútbol. Acuérdense que el acoso es todo aquello que lleva una mala intención, que es premeditado de manera constante, ya sea por uno o varios agresores sobre una víctima. Ahora también el otro tipo de bullying que conocemos mucho es el bullying verbal. Este bullying que a los jóvenes y sobre todo a los niños que no logran gestionar por la falta de herramientas, pueden ellos caer en la trampa de creer malas o falsas ideas acerca de ellos. Puede incluir lo que son insultos, bromas, majaderías, injurias y muchas cosas. Ahora, otro de los bullying que son los más silenciosos, pero que es uno de los bullying más dañinos, es sin duda el bullying psicológico. Aquel que se hace con pequeña premeditación, con mucho cálculo, de una manera silenciosa, como de aquellos agresores que tiran la piedra y esconden la mano. Es un bullying que su finalidad es debilitar emocionalmente a las víctimas. Es un bullying que pretende también manipular a una víctima, menospreciar. Esto puede suceder de muchas formas. Lo podemos ver como una exclusión, lo podemos ver de una manera que se le pone alguna trampa o se le manipula para que pueda hacer lo que un agresor desea. Y sobre todo, yo creo que uno de los bullying que más preocupa hoy en día a los padres de familia es sin duda el ciberacoso o el famoso ciberbullying. Todo aquello que no solamente queda en el lugar, en el salón de clases o en el patio de la escuela o a la salida, es aquel que tiene una repercusión más dañina que todos. También está el autobullying, que yo le llamo también, aquel que uno mismo se hace daño, y también pues está el bullying social, que tiene que ver con las clases sociales, que tiene que ver mucho con el racismo y muchas otras formas, pero todo esto se los voy a poner en un PDF que también con mucho gusto se los voy a compartir de manera gratuita. Lo más importante es que ustedes hablen con sus hijos y no desde un pedestal de la autoridad. Generen un vínculo de confianza para poder indagar qué es lo que a ellos les sucede dentro del salón de clases. Pues primero hay que investigar de una manera muy sutil, que a ellos primero se sientan protegidos, que no se sientan cuestionados, pero sobre todo mucho menos juzgados. Siempre los mejores minutos para saber si un niño o un joven está sufriendo acoso son los primeros 15 minutos después de llegar a casa, cuando lo recoges en el auto. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo todavía está muy presente. Si después de esos 15 minutos no logras indagar, posiblemente te lo pueda llegar a compartir, pero de una manera más no tan objetiva. Siempre es hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Interesarte por las cosas de su día a día, sin menospreciar lo que haya hecho. Hay cosas que para nosotros en nuestra vida diaria de adultos pues nos abruman, cosas más importantes como las económicas, pero a ellos les abruman sus cosas que son muy simples, como la apariencia, como la aprobación de los compañeritos, el poder cumplir las expectativas y más si son adolescentes. También acuérdense que para este fenómeno dependemos mucho de cómo nosotros reaccionemos ante la situación, cómo aprendamos a gestionar. También acuérdense que en este fenómeno existen tres elementos, lo que es la víctima, el espectador y el agresor. Aquí en ningún momento quiero señalar que haya un malo, no hay villano, son simplemente los tres que forman parte del fenómeno de la. Entonces cuando yo hablo de víctimas, no es para hablar o decir, ay, pues es que él es el que sufre. No, él es el que le toca la agresión. También él tiene
que aprender a cómo gestionar para poner límites. Y si tu hijo es el agresor, tampoco es el villano del cuento, pero es parte del fenómeno. Y si tu hijo es un espectador, no por ser alguien que no agrede o que no es víctima, no lo hace estar fuera del fenómeno del acoso, porque esto involucra a todos en ese fenómeno. Ahora, si tu hijo es un agresor, te tengo una mala noticia. Y está científicamente comprobado, clínicamente, que al que más le alcanza la repercusión es precisamente a un agresor. Porque no aprenden ellos a distinguir cuando hacen algo malo. A veces los agresores ni siquiera saben la repercusión o el daño que están haciendo una víctima. Y desafortunadamente empiezan a generar un trastorno disasociativo con los demás jóvenes, con las demás personas, que cuando crecen así aprenden a gestionarse socialmente. ¿Y qué pasa en la vida real? Que entonces en una escuela pues es un momento, pero en la vida real una persona que es acosadora se le cierran muchas puertas. Entonces esto lo digo muy en particular porque cuando hay una queja de acoso y solicitan la conciliación en un colegio, en una escuela, y van los padres, tanto de la víctima como del agresor, yo siempre he percibido que obviamente los padres de la víctima van muy molestos, casi con la espada desenvainada, y yo lo entiendo, pero hay que guardar el control. Ahora, a los padres de los que son los agresores, lo que yo llego a notar es que van con cierto alivio. Prefieren que su hijo sea el agresor y no la víctima. Van apenados, sí, llegan y ya lo regañaron y que esto no puede ser. De verdad, preocúpense porque a quien más alcanza a futuro el fenómeno del bullying es a los hijos agresores. Ahora, si tu hijo hace bullying, pues tienes que hacerle sentir que no es el malo, pero que tiene que parar. Que detrás de cada agresión que él llega a ver hay una repercusión. Por lo general los agresores no practican la empatía. Y ojo, papás, puede desarrollar un trastorno de psicopatía, que eso es muy importante que lo puedan detectar a tiempo. Si tu hijo ya trae algo así, sí es importante que acudan a una terapia profesional con un médico psicólogo o incluso con un psiquiatra. No lo etiquetes como una persona mala, porque también los agresores es su forma de expresar un sentimiento que traen o de dolor o de enojo o sobre todo las herramientas de la falta de gestión. Yo cuando fui niño, yo sufría mucho acoso y yo era víctima, pero yo en casa era agresor. Yo agredía a mi hermano menor. Cuando uno sufre acoso, de alguna manera también te vuelves también agresor. Y el que es agresor también en algún momento ha sido víctima. Hay que enseñarle a los hijos agresores a marcar los límites claros. Hay que explicarles que su comportamiento tiene repercusiones, como les decía, luego son consecuencias irreparables, que no basta con una pequeña disculpa. Hoy en día los jóvenes todos están muy expuestos al tema del suicidio y un agresor puede llevar una culpa de esas de por vida. Hay que enseñarle a los hijos agresores a tener alternativas. Hay que mostrarles maneras positivas de obtener ese reconocimiento que tanto están buscando. Cuando a mí me toca gestionar campañas de implementación juntos contra el acoso en los colegios y en las escuelas públicas, lo que se les fomenta mucho es precisamente de qué manera pueden ellos sobresalir. Por lo general, detrás de una burla, detrás de una agresión, detrás de una forma de acosar, ellos lo que esperan es la aprobación, es un aplauso, es una risa del combustible que precisamente hace el espectador. Ahora, si tu hijo es víctima, escucha lo siguiente. Escúchalo, pero no lo juzgues. No lo juzgues, pero sobre todo, no lo regañes. Y no le digas, si me llegas golpeado, yo también te voy a golpear. En México es un tema cultural que los papás, con esa desesperación, si yo veo que te pegaron, yo te voy a pegar más. Pues así, ¿cuándo vas a generar un vínculo de confianza para saber que tu hijo está siendo víctima de acoso? La primera reacción que tienes que hacer hacia él es de profunda empatía. Que él sienta tu acompañamiento, que sienta que le importa lo que le está sucediendo. Nunca digan las frases, no es para tanto. Ay, es juego de niños. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es que nunca más te va a volver a compartir algo. Hay que ayudarles a reforzar su autoestima. Una víctima, por lo general, y me ha tocado verlo, que llego yo a las conciliaciones y veo que la víctima es un niño o un joven grandulón y corpulento. Y el agresor es uno chiquitito. Y dices, ¿por qué sucede? Porque precisamente ellos tienen una autoestima muy frágil y muy dañada. Y no tiene que ver, en la mayoría de los casos, con su apariencia física, de que ellos puedan, si son grandes y fuertes, puedan saber cómo gestionar. Entonces, ellos necesitan mucho que les hagamos sentir que no están solos y que su valor como personas no depende de lo que digan los demás. Que la autoestima se daña mucho con las palabras, con las acciones, con muchas cosas que a ellos los hacen sentir menos. Otro consejo muy importante es que en la escuela hay que buscar aliados. Como padres de familia, acérquense a la escuela, involúcrense en las actividades. Hoy en día se escucha mucho esta frase de la generación de cristal, donde los padres, por darles todo a los hijos, se vuelven ellos muy intolerantes a la corrección y que cualquier cosa que les corrigen lo hacen ver como algo malo. Incluso en las aulas también pasa eso, que también los maestros ya no pueden decir muchas cosas porque todo se vuelve en su contra. También no todos los maestros tienen la preparación, la gestión y sobre todo el compromiso. En las campañas integrales que yo implemento en los colegios y en las escuelas, siempre estamos en coordinación, tanto los padres de familia como los maestros y los alumnos. Pero los maestros en este sentido, pues son los que van a estar con ellos esas 4, 5, 6 horas que pasan ahí. Entonces, no es responsabilidad de ellos, tienen un compromiso académico, pero al final la responsabilidad educativa y de valores viene de casa. Entonces, esto de buscar aliados es como hacer un frente colaborativo, donde los maestros se sientan apoyados contigo como padre de familia y tú como padre de familia
familia, de alguna manera has generado un vínculo bonito con el docente, con el maestro, que tú sabes que si él presencia una situación, él te va a apoyar. Eso en vez de llegar y generar discordia, reclamos, cosas que lo único que van a hacer es que se desvinculen ese apoyo que podría recibir tu hijo. Ahora, si tu hijo es un espectador, pues hay que fomentar en ellos mucho la empatía. El dolor ajeno. Es muy triste en el tema del acoso que los espectadores se diviertan a través del dolor ajeno. Cuando los espectadores que se comprometen ponen límites, y ojo, no estoy diciendo que se expongan a la violencia, pero simplemente el no dar esa aprobación, esa risa al agresor, en hacerle saber que lo que está haciendo no está bien, pues eso puede marcar la pauta. Yo siempre pongo un ejemplo muy triste de una tragedia que sucedió hace 2 años en San Juan Teotihuacán, y me refiero al caso de la fallecida y que en paz descanse Norma Lisbeth, una estudiante de secundaria, donde por alguna circunstancia de desacuerdo, de pleito con otra compañera, la siguió a la salida y la agredió físicamente. Cuando salió este caso, yo me acuerdo perfectamente que había videos donde se veía a esta jovencita con una piedra pegándole. ¿Y saben cuántos espectadores había alrededor? Como 20, como un linchamiento. En aquella ocasión me entrevistaron de Radio Fórmula y me preguntaban, Tony, ¿ya salieron los padres de familia a buscar un culpable con las antorchas, machetes, a ser responsables a los maestros? ¿Por qué? Porque cuando hay una tragedia buscas siempre un culpable. Nunca miras hacia adentro. Y me preguntan, ¿y quién fue el culpable? Y yo les dije, pues fuimos todos. Todos fuimos culpables. Pero muy en el particular caso de esa situación que terminó tristemente en una tragedia. Yo digo, y los chicos que estaban ahí videograbando, disfrutando, como espectadores, no hubo una sola persona con empatía para, en vez de estar sosteniendo su celular, haberle detenido la mano a la agresora, porque ella también necesitaba ayuda. A lo mejor ella estaba en un momento de ira y bloqueada. Entonces hay un dicho que dice, tanto peca el que mata como el que le amarra la pata. Si no somos la solución, somos parte del problema. Y yo siempre lo he dicho, quien más tiene responsabilidad en el fenómeno del acoso es sin duda el espectador. Lo dicen, es que yo no dije nada. Yo nomás vi, pero callaste. Al contrario, te reíste. Entonces, por eso es bien importante fomentar en la casa el tema de la empatía y que sepan que hay que pedir ayuda a un adulto cuando ven una situación, sobre todo fuerte o difícil. Hay que reforzar mucho los valores de la casa, la confianza, el amor, el respeto, el compromiso, la empatía, todos esos valores. Y sobre todo, papás, es bien difícil decir no seas agresor cuando en casa siempre hay pleitos. Tenemos que tener mucha congruencia porque no solamente se educa con las palabras. Y bueno, hay que reforzar una conciencia y construir un entorno positivo. Hay que hablar del tema con naturalidad, no esperar a que haya un caso cercano, sino educar desde antes. Yo recuerdo tanto con cariño a mis padres que cuando yo salía a pasear, salía con ellos, me gustaba ir mucho con mi papá al centro. Mi papá me generaba mucho la empatía a través de mirar a las personas con diferentes situaciones económicas. Yo lo llegaba a acompañar al mercado de abastos y veía niños de mi edad cargando bultos. Hay que aprender no a generar la lástima, sino aprender a que ellos sepan valorar las virtudes que tienen. Tienen casa, tienen comida, tienen amor, tienen lo necesario. Hay que también con ellos promover mucho la unión y el respeto. Recordar siempre que la familia va a ser siempre su primer refugio emocional. Hay que compartir la responsabilidad. El bullying, como yo siempre lo he dicho, es una responsabilidad compartida. Padres, maestros, alumnos, sociedad, gobierno, todos somos parte. Yo siempre lo he dicho, el bullying siempre es la antesala de la violencia. Todo aquello que sucede con un pequeño se va a ver en una repercusión tarde o temprano cuando sea un adulto. El bullying nunca se va a solucionar de una manera individual, sino hay que colaborar, como les digo, en el apoyo con las demás partes. El bullying no es un problema ni es un juego, es un fenómeno que afecta a toda la comunidad escolar. Como padres, el mayor poder que pueden tener es acompañarlos con amor, escucharlos siempre con empatía y sobre todo, como les decía, educar con el ejemplo, enseñando a los niños, a los jóvenes, el respeto, la solidaridad, son siempre más fuertes que cualquier tema de violencia. Algo muy importante que siempre los padres de familia me preguntan, oye Tony, ¿y qué pasa? ¿Cómo puedo yo presentar una queja en una escuela, en un colegio, porque mi hijo está siendo víctima de acoso? Aquí les voy a dar unos consejos para que por favor los puedan anotar y si no, bueno, lo vuelven a recorrer en este video. Lo que yo siempre recomiendo hay que hacerlo por escrito, en una carta, en un correo, en un formato oficial. Debe de tener a quién hay que dirigirlo, hay que investigar el nombre del director, de la directora, de la psicóloga, y la queja verbal muchas veces se le pierde la consistencia y sobre todo el enfoque. Siempre es mejor asentarlo en un documento. Hay que poner el caso de una manera clara, con el nombre completo del afectado, qué grado tiene, qué grupo, una descripción, escuchen bien, breve y objetiva de lo sucedido. O sea, no entren en detalles que si fulanito y que si menganito, no. ¿Qué es lo que sucedió? Hay que evitar sobre todo los juicios, como les decía, de no perder el enfoque, y sobre todo hay que enfocarnos en los hechos y sobre todo hechos que tengamos evidencias. Contar con las evidencias o con los testimonios si es que existen. A veces las evidencias pueden ser fotos, capturas de pantalla, sobre todo si fue ciberacoso, informes médicos también puede ser, o un informe psicológico. Hay que hacer una solicitud explícita de intervención de una manera formal, no sé, poniendo solicito respetuosamente la atención inmediata de la institución
para garantizar la seguridad física y emocional de mi hijo, así como la aplicación del protocolo contra el acoso escolar. Aquí en Jalisco existe un protocolo que se llama Recrea. Si no lo tienen, yo se los puedo compartir el PDF. Este protocolo en cualquier institución educativa, cuando se activa, es de verdad un tema muy, muy importante que tratan de evitar a toda costa cualquier institución educativa, ya sea pública o privada. Por eso a veces recurren a mí para evitar que algo se escale a un protocolo de estos. Hay que hacer referencia de los derechos, sobre todo de los niños. Acuérdense que nuestra Constitución, el artículo 3 constitucional en México y la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los niños y también de los adolescentes. Hay que hacerlo entregar y solicitar el acuse de recibo. Lleven 2 copias y que a una les firmen de recibo con sello y con firma. Entonces hay que esperar ahí en la coordinación académica, sobre todo el tiempo de respuesta. ¿Cómo debería responder la institución? Escuchen bien porque luego van a pensar que va a ser de inmediato, de alguna forma. También ellos tienen que responder de una manera formal y documentada dentro de un plazo razonable. La mayoría de los protocolos escolares indican primero el acuse de recibido y luego confirmar a los padres que la queja fue recibida y registrada. Como cuando haces cualquier solicitud, la solicitas y luego te llega una confirmación. Y muy importante, pongan su correo electrónico y sus teléfonos de contacto cuando pongan la queja. La segunda es cuando se activa el protocolo contra el acoso escolar. Por lo general, las escuelas hacen una conciliación donde citan al alumno afectado en caso de ser la víctima y en su caso a los involucrados si fueron los agresores. Se realizan previas entrevistas con los alumnos, con los docentes y con los testigos. Tiene que entrar también ahí el psicólogo, tiene que hacer una evaluación y, sobre todo, la escuela está obligada a garantizar medidas de protección inmediatas sobre la víctima. Hay que evitar que la víctima siga conviviendo con las personas o los espacios en riesgo, tanto dentro como fuera de la escuela. Tiene que haber una supervisión reforzada de maestros y prefectos. Tiene que haber también una comunicación transparente y se les tiene que estar informando a ustedes como padres de familia los resultados de la investigación. Se tiene que respetar sobre todo también la confidencialidad de todos los alumnos y tiene que haber un plan de acción y seguimiento. Ahora, las medidas disciplinarias sí corresponden. A veces en las instituciones aplican lo que vienen siendo las sanciones. Hay que apegarnos a ellas. A veces una corrección a tiempo puede ayudar en un futuro para que tu hijo o tu hija sepan si son agresores que lo que hicieron no estuvo bien. Tiene que haber estrategias de mediación y de apoyo psicológico, sobre todo de personas que no tengan nada que ver entre lo que es la mediación. Yo ahí me pongo a sus órdenes también, tengo la disponibilidad, puedo acompañarles, obviamente con la autorización de los padres y de la institución educativa. Tiene que haber un acompañamiento al alumno y a la víctima para garantizar que no haya represalia. En escuelas públicas sabemos que a veces los niveles de violencia son más altos o incluso en instituciones privadas donde también padres de familia pueden ser muy violentos. Entonces todo esto hacerlo con profundo respeto, pero sobre todo para garantizar el sano desarrollo de los estudiantes. En resumen, hay que hacer una queja escrita con evidencia solicitando las acciones claras y la institución debe responder con un protocolo con medidas inmediatas, claras y de protección y sobre todo de comunicación entre los padres. Y bueno, pues yo con esto me despido. Les quiero agradecer por acompañarme en este breve espacio. Espero sinceramente que esta información y consejos que hoy compartí les sean de gran utilidad para apoyar a sus hijos o a sus seres queridos frente al fenómeno del acoso. Yo les invito a que sigamos en contacto a través de todas mis redes sociales o de mi página web que va a estar ahorita aquí abajo, www.tony8a.org.mx, y donde van a poder encontrar los recursos, acceso a episodios, a más capítulos. Y recuerden que principalmente estoy a sus órdenes y si desean información de las campañas que yo implemento contra el acoso dentro de las instituciones educativas públicas y privadas, envíenme un WhatsApp sin ningún compromiso que diga me interesa saber qué se necesita para poder llevar una campaña integral contra el acoso en el colegio o en la escuela de mi hijo. Mi WhatsApp es 33 13 13 39 58. Se lo repito, 33 13 13 39 58. Y yo con mucho gusto me comunico con ustedes, les envío la información. Previamente en una institución lo que hago primeramente es una carta de invitación, después se hace una plática introductoria de concientización y después de eso pues ya empezaría todo lo que es el proceso, que es un análisis de acoso a nivel global en la institución, tanto a padres de familia como alumnos como maestros. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por su interés y compromiso y sigamos construyendo un mundo libre de acoso. Yo soy Tony Ochoa y me dio gusto estar con ustedes.